y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Esta mesa de trabajo forma parte del eje Formación Docente en Espacios Sociocomunitarios, el reconocimiento de prácticas formativas en la ciudad educadora, lo educativo en espacios sociales y comunitarios. Soy María del Carmen Bolinaga, integro el grupo del Instituto Superior de Formación Docente 123. Ayer participamos en la mesa el viernes y en estos momentos estoy ayudando en la coordinación que está, en la que está María Belén Martín. Y esto nos quedó de ayer, vuelvo a repetir el error, está Lourdes. Sí, nos quedó como todo parte del guión. Pero estamos todas igual, así que si nos nombras no pasa nada porque somos todas parte de la coordinación del eje. Bueno, Lourdes Juanes en la coordinación de la Universidad Nacional de La Plata y, bueno, y todas, como acabas de decir. En la moderación está Nancy Cejas, del Instituto Superior de Formación Docente 46, y en la transmisión, en la moderación está Lourdes. Sí. Lourdes, disculpen, ¿no? Pero No pasa. estoy con otro texto. Y en la transmisión está Nancy Cejas, del Instituto 46. Aquello que nos convoca a estar hoy acá tiene que ver con conocer y reconocer cómo comunicación-educación ha interpelado la definición de políticas educativas, en particular en el horizonte formativo docente y en la reconfiguración de las prácticas de las instituciones formadoras. En este sentido, este espacio busca reflexionar sobre las experiencias reconociendo esa articulación con la matriz que nutrió los diseños curriculares de la formación docente. El objetivo de este momento, entonces, es generar un espacio de conversación para problematizar prácticas y experiencias que se desarrollan en los institutos de formación docente y en este eje en particular, la articulación con espacios sociocomunitarios. Articulación que parte del reconocimiento del descentramiento de la educación y que desafía la cultura escolar, promoviendo nuevos vínculos y saberes, así como perspectivas y metodologías de formación de la ciudadanía. Dijo Huergo, la ciudad misma como ámbito que habitamos y nos habita es un magma productor de sentidos y formador de sujetos. En cuanto campo o compleja trama de equipamientos socioculturales y políticos, la ciudad nos habita. Estamos inmersos en ella, habitados por ella. Nos conforma como sujetos y al mismo tiempo es habitada por nosotros. Estamos invirtiendo en ella, recorriéndola e inscribiéndola, otorgándole sentidos en cuanto ella es trama y a la vez es escenario. Después de esta instancia de intercambio y problematización, el objetivo es que puedan volver a releer la propia práctica atravesados por las conversaciones de este espacio, para que puedan volver a la ponencia de manera más enriquecida. Las relatoras que nos acompañan este sábado son Anaí Mármol y Vanessa Cirone, del Instituto Superior de Formación Docente 167. Por otra parte, bueno, vamos a aclararles que previamente ya todas recibimos los resúmenes extendidos como parte de una estrategia que intenta garantizar que podamos dedicarle más tiempo a la conversación y al intercambio entre nosotros. Entonces proponemos que cada equipo de trabajo pueda presentar brevemente la experiencia. Entre 5 o 10 minutos creo que nos vamos a quedar con, por lo menos esa fue la experiencia de ayer. Pero considerando los que somos,
vamos a tener en cuenta que si abreviamos nuestra exposición hasta 5, 10 o 15 minutos, podemos compartir luego la conversación. Así que se los agradecemos. Gracias, María. Bueno, como les decía, mi nombre es Lourdes Juanes. Voy a comentar brevemente cuáles son los trabajos que tenemos en la mesa de trabajo de hoy. Hoy nos acompaña Virginia Henry, Daniela Cherro, Valeria Tural, Luna Domínguez y Milagros Morales con su trabajo ¿Dónde vive la práctica 1? Del Instituto Superior de Formación Docente número 1 de Avellaneda. El trabajo de Patricia Corral y Ana Karina Ortega, experiencias de práctica docente perdón, en Educación Popular del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 81, y el trabajo, por último, de María Belén Bertoni y Cecilia Vigier, con Movernos, la significatividad del campo de la práctica docente de primer año en los profesorados del Instituto Superior de Formación Docente de Bahía Blanca. Así que bueno, buena mesa para todas y les doy la palabra, no sé qué grupo quiere comenzar a comentar, a conversar sobre su escritura y su experiencia de trabajo. ¿Empezamos nosotras? ¿Quieren? Bueno. Les preguntaba a mis compañeras también a ver si... Bueno, yo soy Virginia Henry, soy profesora del Instituto 1 Abuela de Plaza de Mayo, de Avellaneda, profesora de la práctica 1 y de la práctica 3, básicamente, en varios profesorados, en primaria y en otros profesorados de educación secundaria. Nuestro trabajo se llama ¿Dónde vive la práctica 1? Queríamos comentarles primero cómo llegamos hasta esta instancia. Empezamos en el 2018 a sistematizar nuestro trabajo de recorrido de la práctica 1 en el instituto, cómo la fuimos armando, cómo la fuimos pensando en el instituto y cómo la fuimos pensando y construyendo en relación a espacios comunitarios de nuestra ciudad. Tejimos especialmente un lazo con Casita Huilén, que es un centro de día que está en Herli, y empezamos allí a tener la posibilidad de realizar prácticas de educación popular con estudiantes de primaria del turno mañana, con 2 cursos. Este trabajo lo empezamos a sistematizar en el año 2008 en una ponencia que se llamó Desde el turismo espiritual a la educación popular, la experiencia del campo de la práctica 1 del profesorado de educación primaria en nuestro instituto. En el 2019 continuamos escribiendo la experiencia, pero ya incorporamos como autoras, bueno, algunas de las estudiantes que están presentes acá y que son autoras también del trabajo que estamos presentando. Ahí lo presentamos en una jornada que hizo el colectivo Andares y Pensares de acá de la zona sur del conurbano. El trabajo se llamó Guardapolvo Blanco y Educación Popular, el corazón de las primeras prácticas en la formación de docentes de educación primaria en el Instituto 1. Bueno, trabajamos desde las bitácoras de las estudiantes y bueno, empezamos a ver las marcas que iba dejando, ¿no? la práctica en la formación de las estudiantes. Ellas estaban en segundo, ahora están haciendo sus residencias, entonces retomando esa pregunta, digamos, ¿dónde vive la práctica 1? Es que volvemos a encontrarnos con ese trabajo y con las estudiantes y docentes en formación paradas ya en otro lugar del recorrido de su propia práctica. Entonces, la idea es leer los escritos y sus reflexiones especialmente desde Estela Quintar, que es desde la didáctica no parametral, la didáctica de sentido de Estela Quintar, desde algunos conceptos de ella, especialmente desde el concepto de resonancia didáctica. Tomamos a Quintar porque es un hallazgo, digamos, para nosotras. La contactamos recientemente a través de una compañera, Carla Weinstock, porque nos parece que es un enfoque didáctico acorde al
al campo de la práctica 1, porque retoma a ella un montón de autores que nutren la práctica 1, como Rodolfo Cuy, Arturo Jaureche, Enrique Pillón Rivière. Quisiera leer algunas palabras de ella, de Estela Quintar, cuando define resonancia didáctica. Ella dice que es un espacio cóncavo de resonancia didáctica, es decir, del resonar interior que los otros provocan en mis propios esquemas de pensamiento y acción. Esa resonancia tiene un tiempo subjetivo, no programático, y es lo que genera una cierta vigilia epistémica, que, como dije, va más allá del espacio-tiempo del círculo de reflexión. Este tiempo de resonancia, al modo de cuencos de cuarzo que con apenas un toque de su superficie nos deja sonoridades suspendidas, y en sonoridades infinitas queda suspendida en el mundo interior hasta que puede hacerse verbo o acto. Muchos sentidos y significados quedan suspendidos en lo que Freud llamó memoria flotante, para aflorar en momentos inesperados de ruptura y reconstrucción. Resonar es confiar en la capacidad interna del sujeto, es confiar en que las cuerdas interiores que se tocan afectan la dinámica de estar con otros en una situación de aprendernos, lo que va dejando como registro epistémico que el otro no es el enemigo, que el otro es alguien con quien puedo aprender a la vez que se configura un sustrato que permite siempre renovados significados de mundo. El círculo de reflexión significa ahuecar para recibir y dar, a manera de núcleos del buen sentido, múltiples posibilidades creativas. Entonces nosotros desde este concepto de Estela Quintar nos preguntamos cuáles son los ecos o las resonancias que deja la práctica 1 en nuestros estudiantes, y pudimos sistematizar o encontrar y ordenarlo a estos ecos didácticos en 3 cuestiones. El primero, la reflexividad como hábito y la escritura del cuaderno de bitácora como un espejo donde mirarse. El segundo punto, la valorización de la práctica como fuente de saber. Y el tercer punto, que nos parece uno de los más fuertes, digamos, potentes de la práctica 1, la posibilidad de inscribirse en una tradición pedagógica y de recuperar los legados didácticos, y especialmente quien aparece muy fuertemente es Paulo Freire. Bueno, y acá ya le cedo la palabra a Milagros. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Milagros Morales y bueno, mi reflexión digamos, debido a los 3 puntos que iba explicando Virginia, las clases de práctica tienen un no sé qué. Me despiertan una emoción inexplicable. Ese tipo de emoción que llegan las lágrimas de placer, bienestar y de satisfacción. Me dejan miles de ideas rebotando en la mente durante días, semanas, analizando y realizando reflexión sobre lo que vamos vivenciando en cada una de las clases. Nos reencontramos con nuestra bitácora, que tanto se vio abandonada en segundo año, y con nuestro compañero de camino, Paulo Freire, y sus magníficas reflexiones. Freire es un referente para todo docente que quiera hacer de la educación una herramienta para la transformación social. Y ella empieza en el aula enseñando a pensar a los estudiantes. La reflexibilidad como hábito y la escritura en la bitácora como espejo. En el cuaderno de bitácora, además de registrar intersubjetivamente el suceder de la clase, se entrena y afina la mirada pedagógico-didáctica necesaria para cualquier docente. Se aprende a escribir y narrar pedagógicamente y se lee o comparte con otros. Acerca al docente con una herramienta central, su escritura y su propia voz en relación con las voces de sus colegas. En esa escritura doy cuenta de la autoría de mi propia bitácora, de mi propia práctica, perdón, ya sea la práctica de aprender a ser docente como la práctica de enseñar. Partimos de pensar que hay una asociación muy fuerte entre escritura y docencia y herencia de docentes escritores muy importante en nuestra América. Pensamos en maestros y maestras como Simón Rodríguez, José Martí en el siglo XIX, Luis Iglesias y las hermanas Leticia y Olga Cossettini, Gesualdo Sosa, Gabriela Mistral y el propio Paulo Freire en el siglo XX. Solo para considerar unos pocos nombres de grandes escritores, muchos de ellos también poetas. Mi bitácora muestra la escritura como un acto reflexivo sobre la propia práctica. Me pregunto por qué escribí y hallé algunas respuestas en docentes que escriben.
En mis textos de primer año escribo mi experiencia personal sobre el hogar Casita Willem. Salí de ahí, ya reorganizando nuestra segunda clase. Ver más de 80 chicos crear, imaginar y realizar la actividad de sus oradores, poder vivir esa experiencia con mis compañeras, que hoy son mis amigas, me hizo confirmar que estamos en el camino y en el lugar indicado. Acerca de mi experiencia de tercer año, dar una microclase a nuestros pares, como la de observar la de nuestras compañeras, me ha permitido desplegar y revisar mi propia práctica. Nos permitió hablar de lo que se hizo y esa observación e intercambio entre pares se convirtió en una herramienta de trabajo para la indagación y el análisis compartido. Pero no desde una instancia de evaluación, sino desde la problematización cooperativa de la clase observada y realizada. Ante la consigna de escribir mi propia gramática, surgieron algunas preguntas. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo me planteo escribir mi gramática escolar? ¿Cuál sería la manera más enriquecedora de plasmar ese proceso de aprendizaje al momento de escribir mi gramática? Automáticamente me vienen a la mente las palabras de Carla Weistock. Escribimos porque las palabras nos envuelven y al escribir nos nombramos, nos volvemos más humanos. Y más adelante encuentro una bibliografía de otro maestro que me permitió conocer en mis clases de tercero, que es Horacio Cárdenas, autor que jamás había tenido la oportunidad de leer, pero que me sentí muy identificada por su escritura, esa mirada subjetiva, real y sin vueltas. Con sus escritos pude cerrar el concepto del por qué escribimos. ¿Saben por qué escribimos? Porque la escritura implica un proceso de revisión, interpretación y reconstrucción de nuestra propia experiencia. En relación a mi bitácora, el registro sobre mi primer clase de práctica 3, esta clase fue un encuentro con nosotras, como futuras docentes y la bitácora. Mi experiencia con ese cuaderno de pensamientos propios me permitió reflexionar sobre nuestra propia práctica, porque es el espejo donde nos reflejamos nosotros mismos, es encontrarnos con nosotros mismos desde una mirada crítica y enriquecedora. La práctica como fuente de saber. En el texto del año 2007, Jorge Huergo sintetizaba los principales cambios del nuevo diseño curricular para la formación docente en el campo de la práctica. Uno de los principales propósitos de la formación docente es considerar la práctica docente como un objeto de transformación, que puede ser señalado a partir del análisis histórico-crítico de la práctica y constituirse en generador de conocimiento a partir de la acción sobre él. Se pone énfasis en el docente como sujeto de la transformación, que compromete, que implica en ello su identidad docente y que a la vez lo hace en una suerte de desimplicación del sujeto docente, que lo somete y lo controla o lo disciplina. Volver a autorizar la palabra docente a partir de rearmar y reformar su vínculo con el conocimiento y la cultura es uno de los modos más democratizadores de ocupar la simetría, el poder, la autoridad y la transmisión que la práctica docente conlleva. En este sentido, de autoridad de la palabra docente en relación a su práctica, en que revalorizamos la bitácora como espacio de aprendizaje de ese camino. De este modo, en mi bitácora integradora de la práctica de tercero, cuento sobre mi experiencia en enseñar en contextos de modalidad remota, resaltando que fui aprendiendo en esa práctica y los avatares de la planificación es como apresto cuando lo ponemos en diálogo con niños y niñas en la práctica. Estas situaciones siguieron pasando a lo largo de todos los encuentros. Los objetivos se fueron matizando y los propósitos seguían ahí, invictos. Ellos y ellas apostaban a la divergencia todo el tiempo, nos obligaban a generar cintura, a agudizar cada vez más nuestros sentidos. Nos ponían en la cara cada fragmento del currículum oculto con total impunidad y subían la apuesta. Necesitaban traerlos a la luz. Analizando todas estas situaciones, reparo en la responsabilidad con nuestra formación, desde el sentido más técnico de la palabra, habilidad para responder. No les voy a negar que en principio fue complejo lograr una planificación limpia y con apresto.
Pero les puedo asegurar que mucho más arriesgado fue meternos en los pliegues de una producción que no para de mutar, acción que no hubiese podido llevar a cabo sin un compromiso firme con nuestro recorrido como estudiantes. Sin lugar a dudas, lo que pude percibir es producto de 3 años de aprendizaje como docente en formación, porque no se puede ver lo que no se puede pensar. Y si no podemos observar los saberes, ¿dónde nos apoyamos en nuestras prácticas? ¿Podemos generar nuevos que respondan a las necesidades contemporáneas? Bueno, en consonancia con el emergente de la planificación de Milagros y mía, trae también nuestras vivencias. Milagros, en su relato del recorrido de su primer cuatrimestre de práctica durante el año 2021, reflexiona sobre el sentido de las microclases o prácticas simuladas. Veamos la valorización sobre la circulación de la palabra y el tiempo pedagógico que ella realiza. La microclase nos permitió observar cómo la planificación elaborada de manera escrita cobra vida y relevancia en el aula, y toda situación educativa ideal tiene otro significado ante la circulación de la palabra y las ideas en el espacio y tiempo, real entre los educandos y educadores dentro del aula. Sin embargo, yo me refiero a la planificación didáctica como una práctica que se aprende planificando. Podemos ver la tensión aquí, al igual que Valeria, entre los aspectos técnicos de la planificación. Definición, redacción de propósitos y objetivos, por ejemplo. Y aspectos que podríamos definir como creativos en la planificación. Entendemos que mi tensión se resuelve volviendo a Freire como referente, que pone en un primer plano al docente como aprendiz, en tanto que pueda sintetizar la práctica y reflexión y la conceptualización sobre ella. Como hipótesis, nos animamos a arriesgar que uno de los desafíos de la práctica, desde el plan de estudios vigentes, es sostener para todo el trayecto de la misma la mirada reflexiva sobre y desde la enseñanza, desde la tradición pedagógica y didáctica latinoamericana. Y es en este último sentido en la que la profundización y recreación de una didáctica latinoamericana, como la de Estela Quintar, nos parece central. Y ahora les voy a leer un poco de una bitácora que estuve escribiendo este año, apenas comenzó, antes de mi residencia. Creía que sabía cómo eran los pasos a seguir para planificar satisfactoriamente las situaciones de enseñanza, pero no fue así. Tuve muchas dificultades con mi forma de escribir, no solo con las actividades, sino que también algo esencial, propósitos y objetivos. Conocimiento que ya debería saber de memoria. Entregué mi primer propuesta y lo primero que sucedió fue ver 1000 correcciones. Los objetivos estaban con verbos como conocer y reconocer, que si bien están en infinitivo, no corresponden a la utilización, debido a que no se sabrá con exactitud si los alumnos podrán lograrlo. A su vez, los propósitos utilizaban verbos que eran propios de las intencionalidades del educando y no del educador como debería ser. Todo se volvió un caos. En mi cabeza no sabía qué hacer. Entre esa vorágine encontré personas que me ayudaron a seguir intentando. La educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo. Paulo Freire, El grito manso. Esta frase me sirvió para entender la importancia de rehacer la planificación hasta que esté bien, porque solo de esa forma podré ser una buena docente el día de mañana y aprender solamente es posible en la práctica. Bueno, yo soy Daniela Cherro. Yo acompañé a algunas de las chicas junto con Virginia en primer año al hogar, a Casita Huilén, y actualmente con algunas de las chicas nos reencontramos en la práctica de tercero, donde también compartimos el espacio con Virginia. En este sentido, ¿no? Nos preguntábamos cuáles eran como decía Virginia hace un rato, los ecos que aparecían de la práctica de primero en estudiantes que ahora se encuentran en tercero o incluso en cuarto. Una de las cuestiones que aparecían, ¿no?
que se nos aparecen de forma como recurrente y que Stella Quintar llama síntomas didácticos, es la cuestión de la planificación. La planificación como centrada, como aparece en la bitácora de Luna o aparecía un poco también en la bitácora de Valeria, centrada en los aspectos más instruccionales de la enseñanza, en los aspectos como más técnicos, por sobre la formación de un sujeto histórico, contextualizado. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿en qué momento comienza, digo, en el trayecto que va de la práctica de primer año a la práctica de tercero, donde se pone mucho énfasis en la formación desde lo que Stella Quintar propone, ¿en qué momento se pasa de este sujeto contextualizado, histórico, a estas cuestiones como más pulcras, en el sentido que le da Rodolfo Kusch, o a centrarnos en las cuestiones más técnicas, más asépticas y pulcras referidas a la planificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el medio? Que pasamos de un sujeto a otro. Preguntas que, bueno, todavía no sabemos responder, estamos ahí en la búsqueda, ¿no? Pero ¿qué es lo que va pasando en el medio? Y de alguna manera esto también rescatábamos, como cuando aparecen estas tensiones, claramente en la bitácora de Luna se vuelve a estos legados de maestros, maestras, pedagogos y pedagogas que nos precedieron, ¿no? Volvemos a ese legado histórico, a esta tradición en la que nos inscribimos como docentes y que queremos que los estudiantes logren inscribirse en estas tradiciones en el sentido que le da Saúl Taborda. Por eso, bueno, para cerrar, le vuelvo a dar la palabra a Mili, que ella está pensando también que la práctica es como dice una maestra que también leemos, María Julia Basó, es como lanzar una botella al mar. Así que, Mili. Bueno, como comentaba recién Daniela, mi profesora Daniela, a mí me quedó resonando la frase de Julia Basó de lanzar la botella al mar. Entonces, con esa frase ya me dejó pensando muchos días y pude transformarla en una reflexión que volqué en mi bitácora. En la ficha de cátedra preparada para los docentes para esa clase, me encontré con la metáfora de la docente María Julia Basó cuando describe tiré una botella al mar. Ahí comprendí que siempre los docentes tiran una botella al mar. Es decir, no es algo muy distinto, sino que lo único que cambian son los medios, la forma. Luego, lo demás sigue intacto, presente en cada praxis. Y ahí volvemos a traer otro mensaje lanzado al mar por nuestro querido Jorge Huergo. La intencionalidad político-cultural del diseño curricular para la formación docente está dada por la búsqueda de incidir desde la formación docente en la reconstrucción del sentido político-cultural de la escuela y del sentido de la docencia en el mundo actual, tomando como referencia y tradición residual el camino recorrido por la educación en Latinoamérica, que da sentido a ese paradigma articulador con la centralidad sociocultural. Este punto nos parece uno de los ecos más resonantes en las voces y posiciones de nosotras como estudiantes en años superiores. Identificar un legado pedagógico latinoamericano y ampliar el sentido de lo educativo hacia los espacios comunitarios. Paulo Freire, en su primera carta, en Cartas a quien pretende enseñar, nos dice: cuando aprendemos a leer, lo hacemos sobre lo escrito, porque alguien que antes aprendió a leer y a escribir, al aprender a leer, nos preparamos para a continuación escribir el habla que socialmente construimos. Creemos firmemente en la importancia del lenguaje, tanto oral como escrito, base de la libertad de pensamiento y acción. Bueno, yo hago una reflexión en mi bitácora, donde, bueno, la quiero compartir con ustedes. La educación es un proceso que compromete toda la vida de la persona.
La escolaridad primaria es una parte importante de ese proceso y tiene peso, porque durante este tiempo se sintetizan y estructuran ciertos saberes, pero también es importante la formación de la persona y su proyecto vital. Todo proceso educativo se fundamenta en la relación interpersonal y la consolidación del sujeto dentro de un grupo social. Y esto nunca sería posible sin el lenguaje, herramienta poderosa para aprender, enseñar, crear un mundo humano, para leer el mundo que nos rodea y generar acciones en consecuencia que posibiliten provocar cambios, tanto a nivel personal como el entorno. Para finalizar y cerrar este trabajo que preparamos con las profesoras y mis compañeras, queremos dejar ser portavoz de la esperanza de quienes transitamos el camino de formación docente con los pies y el corazón en la América profunda. Y les dejo una reflexión que me dejó pensando en este camino de mi formación docente, momentos disparadores que marcaron esta primera etapa. Todos los momentos son disparadores. Te van marcando cuando van realizando un camino a conciencia, con convicción y esperanza crítica. Para intentar cambiar el mundo, todos los momentos, algo bueno o malo te dejan. Freire, en la pedagogía de la ternura, escribió: mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica, como pez en el agua, incontaminada. Pensar que la esperanza solo transforma el mundo y actuar movido por esta ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo y en el fatalismo. No sirve solo con tener esperanza de poder cambiar algo. Es luchar por conseguirlo, compañeras, abiertos a la transformación constante y a la reconstrucción diaria. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Gracias, Milagros. Gracias a ustedes por el espacio y gracias a las profesoras por a nosotras como estudiantes convocarnos a esta experiencia que es muy enriquecedora y que nos retroalimenta todo el tiempo a nosotras. Muchas gracias. No, y además, estas experiencias son las que nos permiten ponerle en palabra, sistematizar un sentido, como ustedes estaban relatando, sobre las experiencias que transitan y revivir, ¿no? Que un poco es lo que nos pasa, revivir lo que fuimos construyendo. Y eso emociona, ¿no? Como uno se va transformando a través de esos procesos educativos. Y la importancia no sé si del trabajo colectivo. Exactamente. La importancia de estos momentos que tenemos de poder compartir nuestras vivencias y siempre se va aprendiendo un poco de las vivencias de cada uno. Y entonces también la importancia de cómo la docencia es un camino que se transita toda la vida y se aprende toda la vida. Aunque tengamos el título, vamos a tener que seguir estudiando porque la docencia se hace y se rehace todo el tiempo. Que además se amalgama con una mirada que tenemos sobre lo educativo, ¿no? No sé si alguien del grupo del Instituto Superior de Formación Docente 1 quiere aportar algo más, quiere cerrar con algo. En la lectura que yo hice para la moderación de la mesa de hoy me pareció muy, muy potente el relato, la escritura, las citas, esta cita del final que leyó Milagros, ¿no? Cómo la práctica y cada una de las experiencias que vamos transitando nos convocan a un lugar activo, ¿no? Y que solamente a partir de ocupar esos espacios, ¿no? Como dice Freire al final, es lo que nos permite transformarnos y estar en un aquí y ahora a conciencia del mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, para no seguir hablando yo,
si alguien del grupo del Instituto 1 no quiere comentar algo más, si no damos paso al otro grupo o al que quiera seguir, tanto del Instituto Superior de Formación Docente 81 o el equipo, las chicas de Bahía Blanca. María Belén Bertoni y Cecilia Vigier, no sé si se encuentran. No, ¿no? Y después Patricia Corral y Ana Karina Ortega, que estás, Lucía, con ellas. Sí, estoy desde el equipo de mi hija, por eso aparezco como Lucía. Ah, bien, bien. Ah, tenés razón. Pero soy Lorena, es una confusión fatal, pero bueno, estoy usando el equipo de ella. Está muy bien. Son las mediaciones en las que estamos viviendo. Estas situaciones horribles, sí. Pero bueno, a la vez son estas situaciones las que nos permite encontrarnos a pesar de las distancias. Así que tiene esas oportunidades. Vamos a tomar esa oportunidad, ¿no? En esta ocasión. Y amigarnos generacionalmente también, porque esta situación nos ha obligado a convivir mucho con esta nueva generación que de medios virtuales entiende mucho. Así es que ha sido también una especie de encuentro. Exacto. No sé si querés comenzar a comentar, a presentar el trabajo de ustedes. Bueno, Cari, ¿tenés preparado? Yo hago una breve introducción muy pequeña Karina, para dar lugar a, como el video dura un poquito, listo. Bueno, este es lo que vamos a presentar. Decidimos presentar el video porque nos pareció como una buena síntesis, en realidad es la síntesis del trabajo que realizamos junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el sector de extensión universitaria, con la carrera de comunicación social. Ambas carreras teníamos prácticas sociocomunitarias, entonces lo que hicimos fue compartir el proceso de práctica. Producto de esta situación, de este proceso, de este camino, surge este video que vamos a ver. Sintéticamente lo que hicimos durante el año 2019, que fue el último año en la presencialidad que tuvimos, fue compartir diferentes espacios de práctica con la carrera de comunicación. Íbamos a campo todos juntos, ellos registraban, nosotros hacíamos las observaciones y las intervenciones habituales en comunidad. Después compartimos un espacio de TAIM, que allí va a aparecer brevemente en el video, y también compartimos herramientas de comunicación. En toda la parte del proceso de investigación compartimos las herramientas habituales de investigación más herramientas de comunicación que incorporamos luego al final a la sistematización de nuestra práctica, que aquí no aparece, aparece el video, pero que también hicimos, ¿sí? También sistematizamos nuestro proceso de práctica. Y bueno, y la conclusión es que fue un trabajo colaborativo en donde intervino la comunidad, intervino en forma directa y luego lo presentamos en el instituto, pero junto con la comunidad en la que habíamos trabajado. Esto, bueno, yo creo que fue como el punto de inflexión quizás más importante, al menos desde mi perspectiva. Así que bueno, no quiero ahondar para que puedan ver.
Todos coinciden en la importancia de la educación. Inversiones, investigaciones, salarios, se aplican modelos, todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales para pobres, Perdón, escuelas depósito para obreros. Está saliendo con un eco, escuelas de como clase media. doble. No sabría cómo resolver el tema del audio. Me parece que a lo mejor, Karina, si te silenciás, porque me parece que hacía eco con tu propio micrófono. Tendrías que silenciarte, hacer el sonido que sale por el audio, no vuelve a tomarlo por el micrófono. Claro. Todos coinciden en la importancia de la educación. Inversiones, investigaciones, salarios, se aplican modelos, todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales para pobres, escuelas depósito para obreros, escuelas de clase media, públicas, privadas, de élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor parte. ¿Y la menor parte? Muchas se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías y unas pocas en los llamados resultados de excelencia. ¿Qué es la excelencia? Más allá de las diferencias, todas aspiran a un ideal de escuela. ¿Cuál sería ese ideal? ¿Hasta dónde la escuela favorece el desarrollo individual y colectivo? ¿Promueve que las personas tengan mejor calidad de vida y trabajen en comunidad? ¿Cuál es el fin de la educación? La educación especial, Perdón. Karina, apretate el micrófono y silenciate. Karina, perdóname que te interrumpa. Silencia el micrófono tuyo como para que no en la década de los pise 70, pero recién en Argentina en los 90 empiezan a darse las primeras integraciones en las escuelas y es cuando empieza a pensarse que el sujeto con discapacidad puede y debe estar incluido en un aula de educación común. Ha habido muchos paradigmas, muchos modelos diferentes. Hemos tenido en algún momento el modelo médico, el modelo de prescindencia. Actualmente la educación especial va hacia un contexto, digamos, social y que tiene que ver con la inclusión de la persona, ¿no? Va hacia ese lugar. Está la resolución 1664 del año 17, donde allí se habla del modelo social, de este modelo social, y tiene que ver con que todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, en la escuela, ¿qué es lo que se hace? En la escuela se tiene que tener en cuenta las capacidades de cada alumno, la singularidad de cada alumno, y los proyectos educativos se tienen que tener en cuenta a partir de esas singularidades. Entonces ahí ya no estamos hablando de discapacidad. No es suficiente con que el alumno o el sujeto esté inserto o incluido en el aula, sino que tenga experiencias de aprendizaje que sean significativas para la trayectoria de este sujeto, porque muchas veces en las pocas tramos de práctica que hemos transitado nos encontramos con alumnos que por ahí están integrados en escuela común, pero no vemos que sea una experiencia significativa verdaderamente para el alumno. Muchas veces las instituciones se cubren aceptando estas integraciones, pero no vemos que haya una inclusión real en esos espacios. Todo niño, todo sujeto tiene derecho, debe tener derecho a una educación formal. Entonces es ahí donde aparecen las instituciones que facilitan, digamos, esta educación
especial para aquellos sujetos con algún tipo de discapacidad. Nosotros estamos estructurados en ese marco. Lo que dice la educación formal es, para acreditar determinado saber, hay que pasar por tales etapas. La sociedad va marcando el paso, ¿no? Inclusión, primero fue integración, ahora es inclusión, es como que todos levantan la bandera, inclusión, 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 y como que el Estado tampoco puede quedar ajeno a esto, entonces trata de armar estas políticas educativas como, bueno, parche, bueno, hablan de inclusión o trabajan en la inclusión, hay movimientos sobre inclusión, entonces, bueno, vamos sacando resoluciones y estamos en un como sí. Cuando ella empezó a hablar dije algo de la resolución 1664, ¿por qué? Porque la escuela continuamente está haciendo crítica de lo que hace, autocrítica de lo que hace. Y bueno, esa resolución plantea claramente esa autocrítica que se hace con respecto a esto, de que hay niños que están transitando por escuela de educación especial sin que tengan que estar en escuela de educación especial. Sabemos que la educación no formal tiene que ver con o tiene mucho que ver, digamos, con aquella idea de Freire que habla de la transformación como persona, o sea, es una educación transformadora que trasvasa lo educativo formal, o sea, lo académico, ¿sí? La educación transformadora que plantea Freire es, bueno, que el sujeto pueda apropiarse de ciertas cuestiones, ciertas herramientas que necesita para modificar su vida, es mucho más profunda. Podemos entender que la educación popular, o la educación, mejor dicho, formal, viene a dar el recorte cultural válido para la sociedad. Entonces, tenemos un Estado que regula los conocimientos que son formales y que deben ser aprendidos. Y la educación popular, o no formal, se lo dice de otra forma, viene a dar respuesta donde, como decíamos con la educación especial, no llega la educación formal. Hablamos de una educación donde no se tiene en cuenta ninguna discriminación de ningún tipo, ya sea por una condición de discapacidad, de raza, de religión. Y ahí es donde por ahí la educación no formal o popular es como que viene a suplir algunos vacíos por ahí de la educación formal. Desde la escuela formal, ¿a algún maestro se le ocurre no potenciar alguna singularidad que su alumno tenga? Por ejemplo, si en un aula hay una persona que es muy buena en matemáticas, ¿al docente se le ocurre no potenciarlo? Yo pregunto. ¿Se le ocurre? No. Bueno. Bueno. ¿Y qué pasa en otros espacios? Bueno, esto también, ¿no? A la escuela dentro de unos años no la veo quizás muy diferente a lo que es ahora. Cuesta muchísimo, hay cambios muchos. Las normativas están, pero la bajada a campo cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque hay resistencia, porque hay modelos viejos, porque hay personas que ya tienen una formación distinta a la nuestra, entonces entramos y nos ven como bicho raro, porque venimos con todo lo nuevo. Entonces cuesta muchísimo. No es para cualquiera estar en educación especial. Por ahí es difícil porque muchas veces nos encontramos que por ahí nos faltan algunos recursos o aprender determinados contenidos o algunos aspectos de las didácticas de nuestro rol de profesores, pero bueno, me parece que hay que posicionarnos desde lo que sí podemos, o sea, que tiene que ver con la actitud que le ponemos. Esta educación que hace referencia a salir de la escuela justamente nos invita a qué hacemos como sociedad para incluir, ¿no? Por eso me parece bien interesante esta práctica en particular. Pileta, este taller, se basa en eso. Cuando los chicos vienen, lo único que pregunto es si les gusta el agua. Esto de sensibilizar a los chicos para que no le tengan miedo, casi nadie. Vienen con un montón de interés, de motivación, y uno lo que tiene que hacer es ir acortando para que no se lastimen, pero después que florezca, que explote todo eso. Y después de ahí viene
el patear, el meter la cabeza abajo, y es tiempo que uno no puede imponer, es tiempo que lo tienen los chicos, y en realidad los chicos son los que te enseñan por dónde va. Es esto de poder esperar, de bajar uno, observar, aprender a mirar, aprender a escuchar desde otro lugar. Yo soy profe de educación física. En mi vida laburé de profe de educación física, siempre laburé como acompañante. Y hoy justamente estaba pensando, ¿y por qué no laburo de profe? Digo, capaz porque no puedo, todavía no sé cómo manejar el sistema educativo y realmente que vengan. Yo sé incluir como profe de educación física. ¿Estoy capacitada para dar una clase inclusiva o de buena convivencia para todos? Creo que por esa tal vez dificultad o esos mieditos, prefiero mantenerme fuera del sistema, pero estar dentro como acompañante. Y lo que encontré en los chicos es que están dentro del espectro del autismo, es una manera de comunicación distinta. No hablan, pero que te comunican con la piel, te hablan desde otro lugar. Y tal vez uno lo que tiene que hacer es como bajar un poquito y dar lugar, para que ellos también te habiliten a recibir y poder acompañar ese espacio. Gaby nació con hipotiroidismo congénito, por lo tanto tenía hipotonía generalizada, era un flancito o a veces se pone muy rígido, y entonces eso le trajo un retraso madurativo. A los 2 años nos mudamos acá y Gaby de repente tuvo dejó de hablar, empezó con algunas conductas estereotipadas como el aleteo, cada vez que veía las luces de los autos empezaba una felicidad, se reía y movía las manos. O sea, nosotros cuando Bauti se nos dijeron el diagnóstico y no sabíamos para qué lado agarrar, a nosotros siempre nos dijeron, ustedes no proyecten con Bauti. Y nosotros tenemos esa idea, Bauti. Y te encontrás en la educación formal y esta escuela no es para este nene. No le hace bien a este nene la escuela común, porque es muy ruidosa, porque hay muchos chicos, porque no responde a lo que él necesita, porque mejor vamos a enseñarle autonomía. Y no me suena, y no me suena, y no me suena. Digo, hay que modificar la escuela, ¿no? La escuela común hoy en día está todavía en el siglo XIX y nosotros ya vamos por el XXI. Y hay muchísimas cosas que desde el discurso se sostienen, como que una educación más flexible, respetando el tiempo de cada niño, que cada niño es diferente, y después uno se encuentra en las aulas con un docente con 30 realidades diferentes, tratando de homogeneizar y de que todos hagan la misma tarea en el mismo tiempo, con el mismo formato, y cosa que ni los niños con diagnóstico o sin diagnóstico pueden lograr. Bauti lo que tiene más que nada es un problema muy sensorial muy grande. Por ejemplo, él ahora en el parroquial, ya que ustedes conocen el parroquial, vieron que es un monstruo, un galpón que retumba. Bueno, imagínense todos los chicos y Bauti con la sensibilidad sensorial que tiene. No se puede concentrar, le hace mal, se quiere ir del aula. El docente tiene un conocimiento práctico, que más que lea y se capacite frente a cualquier situación, lo primero que hace es lo que vivió. Y lo que vivió es, nos sentamos uno tras el otro, tomamos distancia, señores, silencio. Entró el profesor, buenos días, señorita. Y bueno, esas cosas las seguimos sosteniendo en el tiempo, porque si uno no pasa una mirada crítica sobre su tarea, no la puedes modificar. Que siempre se va avanzando de a poquito y no con las expectativas de uno. Hay veces que uno tiene, que meta la cabeza, y trata de poner, no se dicen, métodos o formas de aprendizaje. Bueno, vamos a trabajar con esta parte. Y en realidad es tiempo. Y cuando el chico está preparado, ahí vamos. Y se metió sin que uno intervenga o le muestre solito. La educación no formal nos permite a lo mejor un poco más de flexibilidad en estas cuestiones. Hay muchos miedos. Los papás que eligen una educación no formal presentan inquietudes, la certificación, y después uno como papá se pregunta, ¿y para qué sirve la certificación? ¿Sirve la certificación para algo? ¿Hace que mi hijo el día de mañana tenga una mejor profesión? Yo hago esto para que educo a mi hijo para que tenga una mejor profesión, para que gane más, ¿para qué educo a mi hijo, digamos?
él nos va guiando. Si fuera que él no se adaptaría a la educación formal, no tendríamos problema en llevarlo a una educación. Lo que sí queremos es que él aprenda lo que pueda en cuanto a su potencial. ¿Me entiendes? Por eso me parece bárbaro la ley nueva esta de la secundaria, que les dan el título de acuerdo a sus posibilidades. Porque es capaz que va a ser un genio en algo y por ahí le cuesta matemática. Mientras haya posibilidades, él seguirá. Y mientras le guste, y ahora, cuando no haya, se buscará otra cosa. No, o sea, no es uno no proyecta un Bauti, él nos dice. Pensando en Gaby, nosotros estamos intentando buscar maneras de aprendizaje que sean compartidas con la escuela. Tal vez más adelante mi nene vaya algunos días a la escuela y algunos días a la actividad domiciliaria, como hay en algunos países donde los chicos estudian en sus casas, en alguna experiencia más bien abierta, bosque, mar. Nosotros acá tenemos de todo como para experimentar. Y que sea un poco más una educación de la vida y no tanto de si aprende a leer y escribir, bueno, ¿para qué quiero que aprenda a leer y escribir? Hoy en día aparte hay otros soportes que pueden funcionar como lectura y escritura. Mi nene no habla, entonces, a ver, no habla. 6 años, ¿para qué quiere aprender a leer y escribir si no habla? Necesita otras cosas antes. Y si hay algo que le resuelve esto, yo siempre digo, creo que la tarea es hacer más fácil lo que ya les es difícil a ellos. Tal vez Gaby pueda hacer algo que tenga que ver con el mar, ser feliz y jamás tener que hacer cola en el banco, ni tener que bancarse, copiar lo que dice el pizarrón o qué sé yo. Y sería feliz, creo. Y si yo pudiera hacerlo, también sería feliz. Si puedo encontrar cuál es su habilidad, la que lo hace feliz, y que él pueda desarrollar su vida a partir de eso el día de mañana, ya está. Para que este cambio se produzca, desde lo particular, ¿qué estoy aportando? ¿O a dónde estoy aportando? ¿O qué estoy haciendo? Mi invitación es, obviamente, a salir del aula. Es salir del aula. El aula es un lugar, pero si decimos que el cambio debe ser social, bueno, empecemos a salir del aula y empecemos a, de algún modo, a hacer circular estos otros discursos, porque si no, no van a aparecer solos. O sea, esto no va a ocurrir si alguien, o si algunos, o si muchos, no traccionamos. Bueno, lamentamos que no se haya visto y escuchado muy bien, pero les podemos dejar el enlace para que lo vean en casa como más entero y más continuo. Gracias. Sí, Lorena, compartan el enlace por el chat. Es hermoso el registro que han hecho. El registro, como ustedes ven, consta como de 3 grandes partes. Nosotros hicimos la práctica en el natatorio municipal con un grupo de niños y niñas con la condición de autismo. También se entrevistó a las mamás para ver, qué pasa en la vida cotidiana de esos niños. Y por otra parte está todo lo que sería sistematización y análisis, que es la primera parte. Pero bueno, lamentamos que se haya visto un poco así desordenado. Igual
se vio muy bien, o por lo menos yo pude verlo muy bien, escuchar las voces que ahí aparecían de las familias, de las docentes, de los estudiantes de formación docente, y cómo se iba tejiendo, ¿no?, esa comunidad educativa. Así es que bueno, nada, la idea básica del proyecto era poder entretejer justamente la práctica sociocomunitaria de comunicación social, los chicos que cursan en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la práctica en el instituto con el profesorado de educación especial. Igual debo decir, acá esta presentación es el profesorado de educación especial. También se trabajó en comedores, con primaria y con inicial. E hicimos también una sistematización alrededor de esta misma práctica. Acá está presentado lo de educación especial y el producto en video. Así que bueno, nada. Aceptamos comentarios, preguntas. Me pareció muy interesante la articulación que hicieron con la Universidad de Mar del Plata y cómo intercambiaron saberes para la producción de este registro, ¿no? Y la importancia a medida de que, en relación a las presentaciones de la mesa de ayer, las presentaciones que estamos viendo, la importancia que cobran los registros, ¿no? Para contar con ellos como para seguir repensando. Bueno, yo quería felicitar a las compañeras por el registro fílmico, o sea, el registro documental del trabajo, porque además la edición hace que uno pueda ir entendiendo, digo, no solo los que por ahí somos de educación o de educación especial, pero además el tratamiento que tiene el tema, digamos, en un lugar que permite por eso socializarlo, por ahí con compañeras de escuela también de especial o en formación docente, muy interesante. La articulación y también con la universidad y el enfoque que tiene sobre todo el trabajo, ¿no? Para pensar quién es el otro, ¿no? Que aprende del otro, de la diferencia, o como a veces se habla tanto y nos cuesta poder ubicar ahí, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje que es entre todos. María, quería hablar. María, ¿estás por ahí? ¿Querías comentar algo? Estabas levantando la mano. Sí, gracias. No. Las maestras llamadas recuperadoras, antes que este inmenso trabajo especial evolucionara cada vez más, para mí fueron las maestras por excelencia. Lo digo con absoluta sinceridad, no es, se me da la oportunidad de decirlo en este marco que ustedes generaron, que es increíble, es muy bueno, va directo al centro de cuestiones de la anormalidad, de lo que llamamos normalidad, ¿no? De la anormalidad en la que vivimos, los que estamos ahí. Yo recuerdo que cuando tuve mi experiencia de ETR allí en los años 2006 y 2007, 2005 y 2006, cuando se hacían las capacitaciones, en mi caso en didáctica de ciencias sociales, no era convocado especial. Tampoco eran convocadas las directoras, solamente las maestras. Entonces, logré insistí y sin problemas, no generó problemas, que pudieran venir las directoras y las maestras para organizar, ¿no? Y organizarse y escucharlas juntas. Ahora, lo que nunca pude lograr es que especial pudiera asistir a las capacitaciones. Entonces yo fui a trabajar a la Escuela de Educación Especial siendo una simple profesora de secundaria y de formación docente, porque me impactaba, sobre todo en la secundaria, cómo trabajaban con los alumnos y cuánto nos enseñaban a nosotras a enseñar.
Así que muchas gracias por esto, porque los detalles de la filmación hablan más de la autenticidad de lo que ustedes quieren comunicar. Gracias. Gracias, María. También habían levantado la mano Daniela, creo, y Valeria. Sí, bueno, hermoso el video. La verdad es que muy, muy lindo. Y me hace pensar, ¿no? Cuando hablamos un poco de la inclusión, no solo referida a la discapacidad, sino inclusión en los términos más amplios, ¿no? A mí me pasa como profe de práctica de recorrer aulas donde en grupos de, no sé, 14 niños, y no miento, la mitad está derivado al equipo de orientación o la mitad está con pedido de articulación con escuela especial. Acá, por supuesto, que me hace muchísimo ruido desde dónde estamos mirando a esos niños, desde dónde los estamos entendiendo, qué pasa con esas docentes que hacen estas derivaciones. Y acá es donde, al igual que esas mamás y esas voces que aparecían en el video, entiendo que la respuesta está en la educación popular, porque la educación popular nos ofrece una mirada del sujeto que la escuela tradicional no puede tomar, pero sí a la inversa, porque sí nos pasó, y esto lo mencionamos en nuestro trabajo, desde la educación popular se toman elementos de la educación formal. En el hogar donde hicimos nuestras prácticas, nos pedían que las chicas fueran con el delantal blanco, precisamente porque contribuía a que los nenes tuvieran otra mirada de lo que son las seños. Las seños podían ir al hogar, jugar con ellos, hacer que se divirtieran. Sin embargo, hay una resistencia tremenda a que la educación popular ingrese a las aulas. Y acá creo que tenemos que hacernos una pregunta o ponernos a discutir qué es lo que está pasando. En los últimos años de la formación docente, porque creo que también esto tiene que ver con los últimos años de la formación docente y al interior de las escuelas. La práctica del primero en términos de educación popular es importantísimo. El diseño curricular que tenemos hay que defenderlo porque nos habilita a este tipo de prácticas que es mi deseo que puedan atravesar la formación hasta el último año y que de alguna forma ingresen a las aulas para que no nos pase esto. Bueno, nada más. Gracias, Daniela. Le doy la palabra a Valeria, que está con la mano levantada. Que justo me viene al pelo, porque lo que dijo la profe Dani va mucho en relación de lo que yo quería recuperar este video, que en principio felicitar a las compañeras que lo elaboraron porque moviliza, es algo que conmueve y si moviliza, bueno, queda, ¿no? Todo lo que nos atraviesa no cae con el tiempo. Y trayendo a colación esto de la alteridad y la otredad, me sonó mucho de una compañera docente que pone en tensión la normativa, lo que Dani también trae dentro de lo prescriptivo y el diseño curricular, y la tensión con lo que pasa en la realidad, ¿no? Como que de alguna manera está todo escrito, hermosamente escrito, traen también lo que es el discurso de lo que debería ser y lo soñado y lo ideal, pero que se licúa en lo que es la práctica. Que mucho se lo carga lo que nosotros mencionamos y aparece a lo largo y a lo ancho en toda nuestra carrera, que llamamos currículo residual, que de residual no tiene nada. Yo estoy en mi residencia de cuarto y tiene un vigor y una vigencia que a uno le pone los pelos de punta. Entonces me quedé pensando en eso, ¿no? Si el paradigma cambió tanto y está todo, y si hay un montón de personas que pusieron la cabeza, el corazón y la panza para que eso vaya en relación a las necesidades de las infancias, ¿por qué nuestras prácticas no? ¿Dónde está el error? ¿Cuál es ese triángulo de las Bermudas donde todo se cae, ¿no? No me lo dejo de pensar esto todo el tiempo y si no hay una respuesta, creo que podríamos pensar en construirla, empezar a recorrerla. Era eso. Gracias. Quería agregar algo a lo que dijo Valeria recién que me parece fundamental para pensar
no sé, soy maestra de test, mi cargo es maestra de test TP en una escuela especial aquí en Ramos, y también soy formadora en el profesorado, y mucho tiempo trabajé en sede y después en inclusión primaria, y hace un tiempo las compañeras que hacían inclusión en secundaria, a partir del 2011, sobre todo, que aparecieron los acompañantes externos, no docentes, en un lugar tan urbano como puede ser el primer cordón, el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces aparecían muchas problemáticas en relación a la neurodiversidad u otras situaciones con los púberes y jóvenes, que cuál era la trayectoria posible una vez que terminaban en la sede especial o que habían hecho una trayectoria primaria, y ahí se empezaron los primeros, digamos, inclusiones en las escuelas, vuelvo a decir, muy urbanas, de Ramos Mejía, por ahí de Lomas del Mirador o Luz Uriaga. Y entonces, ¿quiénes eran estas maestras que iban con estos pibes que habían hecho una trayectoria en educación especial? Lleva 10 años el proyecto de inclusión en secundaria, y yo empecé a dar clases en el 2012 en los profesorados de Historia y Biología, y lo que nos encontrábamos desde la especial era la queja de los profes de que no habían tenido la formación docente. ¿Qué hacer, ¿no?, con esto del otro de la diferencia, vamos a decir, de otro de la diferencia? Entonces ahí empezamos a hacer un puente entre la formación docente, aunque en el diseño curricular no diga qué es la resolución 1664, o quién es aquel sujeto que aprende en las escuelas secundarias, o sigamos con el sujeto que aprende en psicología del sujeto que aprende en el polimodal, ¿no? En ese sujeto que está en aquel diseño. Entonces empezamos a establecer puentes entre las docentes de educación especial que fueran a las cátedras, por lo menos de psicología del profesorado, a poder pensar en la formación, qué es lo que estaba faltando, ¿no? Desde ese entonces se arma, como entre la escuela especial y el profesorado, algunas jornadas donde invitamos a otras escuelas especiales de La Matanza a contar cómo son los proyectos de inclusión, que los estudiantes egresen, sobre todo en secundaria, con un perfil de qué es un proyecto de inclusión, y algo de eso se va armando desde la voluntad. Digamos, el año pasado presentamos un trabajo de tutorías, que fue la virtualidad, dar clases de apoyo para los profes también, que pudieran pensar junto a las compañeras de educación especial cómo alojar a aquellos sujetos más allá de todas las situaciones y de la virtualidad. Que tomo lo último que dijo Valeria y sigo pensando en esa línea, y el trabajo, vuelvo a decir, que me parece maravilloso tanto para compartir en el profesorado como en las escuelas o en la red de escuelas especiales. Acá María había comentado a través del chat la palabra, había resaltado, ¿no?, la palabra residual. ¿Qué sienten los alumnos al escuchar o leer este término? Sigue estando esta expresión desde los 90, ¿no? Y Valeria acuerda, me parece, diciendo cómo sigue esta expresión. Bueno, cuántas cosas se han puesto sobre la mesa. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión más, quería hacer algún comentario. Yo fui anotando algunas frases mientras escuchaba el video y me parece, digamos, como cuánto necesitamos de la perspectiva de educación especial para trabajar desde otros ámbitos o desde otros profesorados, ¿no? Cuando hoy hablaba Daniela con respecto a la necesidad de herramientas por parte de las y los docentes, muchas veces, en educación primaria, por ejemplo, cuánto necesitamos del enfoque de educación especial. Y anoté algunas frases que me parecieron como muy potentes, ¿no? La necesidad de empezar a salir del aula, ¿no? Y que es de alguna manera como un poco, no sé si la palabra es la consigna, pero un poco la propuesta que lleva o que nuclea este eje de discusión, de la articulación con los espacios sociocomunitarios, la comunicación, ¿sí?, con la piel, ¿no? No solamente es
el lenguaje que hemos construido como común, sino que hay otras formas de comunicación que muchas veces se invisibilizan, y esto un poco también me convoca como comunicadora, esta expresión. ¿Qué hacemos desde la sociedad para incluir? Y ante esta pregunta, ¿no?, que aparecía en el video sobre qué hacemos como sociedad para incluir, yo pensaba, ¿no?, trabajando desde esta noción de ciudad educadora que nos conforma y que forma parte del diseño curricular que nos atraviesa, en tanto que todos y todas estamos trabajando con los diseños curriculares o este diseño que también defendemos y abanderamos en la provincia de Buenos Aires, cómo cargamos de sentido, que fue una de las cuestiones que también se charló ayer, del concepto de ciudad educadora en nuestros espacios que habitamos, ¿no? Y acá nos encontramos estamos todas atravesadas por diferentes ciudades, por diferentes espacios, cómo esos espacios se cargan de sentido y qué sentidos también van adquiriendo en nuestros y nuestras estudiantes. No sé si alguien quiere comentar algo, comentar un poco cómo son esos espacios, esa ciudad educadora con la que ustedes trabajan. Bueno, yo ya dije en el chat de partir desde la heterogeneidad, porque me parece como esencial, más ahora si bien en los primeros años, como contamos en nuestro escrito, estuvimos a partir de la educación popular en la casita Willem, ahora entrar a los colegios sucede lo que hablaba Vale, desde que como que todo lo que podemos hacer desde lo popular nos coarta y nos corta todo lo que es la normativa, que si bien hay que seguirla, porque por algo está, podría ser como más residual, como decían ustedes, que no hay que utilizarlo, pero es como que se nota la heterogeneidad en el aula, y donde los chicos no están acostumbrados a ver este tipo de clases. Y yo pensé que no era así, yo pensé que nosotras no estábamos acostumbradas porque veníamos de años anteriores donde el currículum era otro, donde el diseño curricular también eran otras cosas y se centraban en otros lugares. Y sin embargo los chicos todavía siguen acostumbrados a ese estudio tradicional de copiar en el pizarrón y copiarlo en su carpeta. Y no pueden hacer hipótesis en el pizarrón sin que ellos digan, lo tenemos que copiar, porque están acostumbrados a eso. Entonces, romper con esos estereotipos de la docente llega, los chicos se paran, dicen buen día, y después copian en su pizarrón. Esa importancia vi en mis residencias, y más lo que ustedes estaban contando. Pero bueno. Gracias, Luna. Ahí también está levantando la mano María del Carmen. Bueno, realmente me pusieron el dedo en el ojo con esto, porque es un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo. O sea, me ocupa, no preocupa. Y he escrito sobre esto y en las presentaciones que hacemos en el colectivo vuelvo, ¿no? Y cuando existen estas preguntas de qué buscamos cuando permanentemente nuestros ejes de encuentro son la emancipación. Y yo creo que es emanciparnos de la rabia de Sarmiento, de su necesidad de ser obedecido, de las guerras que se instalaron cuando nació la escuela. Yo creo que portamos la colonia, son gestos de colonización, preparamos para saberes letrados, o sea, pero estamos dejando de lado lo que llamamos alfabetización, ¿sí? Porque en realidad en ese estado letrado es una especie de analfabeto, como por lo que vos decís, ¿no? Que no tiene independencia,
que ha mecanizado sus maneras de comunicar el conocimiento y por lo tanto que ha perdido la vitalidad que hace al pensar. O sea, al pensar lo tenemos que sentir como... Por eso para mí, en el grupo anterior cascaron ahí una situación. Sentipensante me parece, no sé, como un concepto poco claro con respecto a lo que significa que el sentimiento y el pensamiento son una sola cosa, ¿no? Y en este caso, en muchos casos, acostumbrados a aguantar el pensar para no tener que ver la realidad. Eso puede suceder en las clases, yo lo he visto, ¿sí? Esto de, no puede ser que esto esté sucediendo, aunque lo siento, lo percibo claramente, porque es tan terrible, es tan desagradable, que prefiero hacer como que aquí no pasa nada. Bueno, no, seguiría porque es algo que me interpela permanentemente. ¿Cómo enseñamos a fingir? Nos olvidamos que somos sobre todo alfabetizadores, por eso necesitamos que la educación popular entre a las escuelas, porque las escuelas se hunden por sí mismas en muchos casos. La escuela, ¿no? Gracias, María. Acá Luna en el chat agrega el miedo al error, ¿no? Cuánto lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Y se me viene mientras tanto, y acá traigo una frase que me pareció muy potente, me parece con lo que están diciendo en el trabajo del Instituto número 1, ¿no? Cuando la educación popular termina abrazando el guardapolvo blanco, ¿no? Eso me pareció una metáfora muy potente para pensarnos nuestros procesos escolares, ¿no? No sé si educativos, pero escolares. Me pareció una frase muy, muy potente, que refleja un poco lo que estamos charlando. Milagros, sí, Milagros. Quiero aclarar eso que decías del guardapolvo blanco y lo que decía Daniela en el relato que nosotras fuimos haciendo. Ellos, digamos, nos reciben a nosotras con el guardapolvo blanco, con los brazos abiertos. En cambio, la educación formal, como sucede muchas veces en diferentes espacios como Casita Huilén, los chicos son marcados, etiquetados como los chicos del hogar cuando ingresan a los espacios de educación formal. Entonces eso creo que hay que pensar también y tener en cuenta que muchas veces algo hay que, como decían mis compañeras, algo hay que modificar porque algo se está haciendo mal. Gracias. Yo pensaba en esto de lo heterogéneo que creo que traía antes Valeria, si no me confundo, no sé quién fue que lo trajo, creo que fue Valeria. Esto heterogéneo, si uno no solo piensa en discapacidad, ocurre todo el tiempo con diferentes condiciones sociales, económicas, cotidianas, ocurre todo el tiempo en el aula. O sea, bueno, con la discapacidad hay como, si se quiere, una profundización, ¿no? En el análisis. En general, digo, en cualquier escuela por la que transitemos. Sin embargo, creo que es interesante, más allá de las cuestiones puntuales que nos trae la discapacidad como sociedad, digamos, ¿no? Nos interpela todo el tiempo como sociedad. Creo que la escuela también se debe al menos algún tipo de discusión y de intercambio alrededor de qué hacemos con todo ese mundo heterogéneo que tenemos en el salón, ¿no? Como esto que trae Milagros, ¿no? ¿Cómo etiquetamos a la persona que viene del hogar? O al niño que viene sucio, o al niño que no se comporta porque no se puede sentar media hora en la silla a hacer la tarea, ¿no?
Esto creo que también es un debate y tiene que ver con esto que se habló y mucho de la educación tradicional contra los nuevos paradigmas, que se discuten y se analizan e intentamos traccionar en las instituciones educativas, en educación superior, pero que se deshacen en el tránsito de la profesionalidad, digamos, ¿no? Cuando ingresamos a la docencia, se va destejiendo. Esto sí creo que lo decía Valeria. Así que nada, eso pensaba. ¿Qué pasa con todo lo heterogéneo, digamos, ¿no? Que tenemos? A mí me gustaría agregar algo más con respecto a lo que veníamos hablando con los guardapolvos blancos. Para nosotras fue una experiencia que claramente, bueno, marcó como un hito en nuestra trayectoria y algo que no es inocente. A nosotros nos piden que participe, nosotras chochas, ¿no? Por supuesto, porque era nuestra primera vez donde usábamos nuestro guardapolvo blanco, que vayamos con él, pero para reivindicarlo. Los chicos tienen trayectoria educativa formal, esto de los chicos del hogar, ellos no pueden, ellos no saben, ellos mismos dicen yo no puedo, yo no sé, que es algo que también se aprende, que podríamos trabajar, ¿no? Esto de ellos lo que dicen dentro del discurso también lo van armando en relación a las personas adultas que lo rodean. Pero digo, nosotras nos metimos en ese espacio con el guardapolvo blanco para restituir la educación formal. Ellos vienen con experiencias súper castigadoras y ellas de las escuelas. Entonces, nosotras éramos la cara visible. Era como, bueno, hay una luz al final del túnel que viene vestida con un guardapolvo blanco. Y era ese el pedido, y digo, y se puede, ¿no? Se puede generar ese puente al volver. Bueno, hay gente que se viste de blanco que no es tan mala, no me hace sentir tan mal. Y recuperando lo que decía, bueno, yo acá la tengo como Lucía, pero sé que Lucía es su hija, pero no me acuerdo su nombre. ¿Lorena puede ser? Lorena. Esto del trabajo en la alteridad, en el aula, con todas las puntas que lo atraviesan, digo, está plasmado en el diseño curricular. Es un eje transversal, la educación inclusiva, está hermosamente diseñado, pero no se ve. Todavía tenemos trabas y digo, ahí es donde yo me pienso, creo que es por un primer contacto que tenemos como residentes de cuarto, digo, si esto está, si sabemos, si lo estudiamos, si lo leímos, ¿cuáles son las trabas al momento de pasarlo a la praxis? ¿Cuáles son esos límites que no podemos, no necesariamente romper, sino estirar? ¿Qué es lo que sucede? Nada, eso. Gracias. Gracias, Valeria. Está Virginia, que también quiere intervenir, quiere participar. Te doy la palabra, Virginia. Sí, dos cuestiones. Quería, bueno, pensando en lo que traía Luna al principio y lo que está diciendo Valeria ahora recién, y después algo en relación al guardapolvo blanco, algún antecedente, digamos, más allá del grupo de ustedes, de Valeria y de Luna y de Milagros, en relación a esto que planteaba Luna y decía, bueno, nosotros nos forman desde el enfoque de la educación popular y después llegamos a la escuela y nos encontramos con la normativa. Entonces, lo que yo me preguntaba es si es la normativa o son los rituales y las prácticas instaladas. Tengo acá a mi hijo que me está llamando, perdón, o las prácticas instaladas, ¿no? Y esto de que también cuando ingresan a la práctica, ¿para qué estoy hablando? Para un cachito que estoy hablando. Ingresan con nuestro acompañamiento, pero después se toman sus cargos y están solas, digamos, con la escuela y con todos los rituales ya instalados de la escuela, ¿no? Y bueno, después voy con la segunda cuestión del guardapolvo, disculpen. No, tranquila, Virginia. De hecho, somos esto también. somos madres, somos trabajadoras, somos docentes, somos estudiantes y está bueno también que se visibilicen nuestras otras caras. Así que no te preocupes por eso.
No sé si querías... colaboración, sí, lo del guardapolvo blanco, les comento y lo... en realidad fueron las estudiantes las que nosotros empezamos ustedes hicieron, Valeria, en el 2018 la práctica en Huilén. En el 2017 habíamos empezado nosotros y las estudiantes empezaron a pedir ir con guardapolvo. Entonces, nosotros teníamos algunas resistencias a incorporar el guardapolvo porque nos parecía que era el símbolo de la escuela homogenizadora, civilizadora, ¿no? Que ahí María del Carmen comentaba en el chat. Pero bueno, probábamos a ver qué pasaba y bueno, efectivamente pudimos revertir, digamos, el sentido, digamos, y el símbolo de guardapolvo blanco también ahí, pero bueno, fue necesario también el diálogo y el vínculo con el espacio de Huilén, que trabaja con un enfoque de educación popular, digamos, no es un hogar y un centro de día que se para desde un enfoque de enseñanza tradicional y dominante, digamos, sino que ellos son educadores populares también. Entonces, digamos, en ese encuentro entre el guardapolvo blanco, a pedido de las estudiantes y el enfoque de Huilén, se pudo darle un sentido que sirvió para los nenes también, que es esto que traíamos en el trabajo. Eso era. Disculpen las interrupciones. No, al contrario. Gracias, Virginia. Sí, con respecto a lo que vos recién citabas, que María comentó a través del chat, la escuela civilizadora que llegó para seleccionar a la población con la que se fundó, entre comillas, el Estado Nacional, no solo en nuestro país. Es un modelo heredado de la conquista, ¿no? Y cómo esos modelos siguen permeando muchas veces en nuestras maneras de pensarnos como sociedad, ¿no? Cómo siguen todavía habitando esos pliegues. Pero por otro lado, cuando mientras las escucho, pienso los desafíos que sigue teniendo la formación de la práctica 1, principalmente como la que retoma el concepto de ciudad educadora, y qué huellas está promoviendo en la formación docente, tanto en los años siguientes, ¿sí?, de la formación, como en las y los futuros docentes. Me emociona escuchar a Milagros, a Luna, a Valeria, ¿no? Como docentes jóvenes que van a seguir transitando por la docencia también, por un poco más de tiempo más que yo seguramente, pero que nos permiten, digamos, pensarnos desde otros lugares y que recuperan esta matriz de comunicación y educación desde la que estamos intentando pensar y recuperar, ¿no? A través de estas jornadas. Virginia, sí. Sí, algo que me había olvidado de decir, aprovecho un momento de silencio familiar para intervenir, que me parece que una salida, digamos, posible también para, digamos, ponerlo acá en consideración, ya que la mayoría somos de institutos de formación docente, me parece los trabajos, en esta idea de que los estudiantes y las estudiantes después que se reciben vuelven a los institutos y no estamos los profes de práctica para acompañarlos, ni las compañeras. Me parece también el generar espacios de reflexión desde los institutos para ir acompañando a los egresados en sus primeros pasos. Me parece que esa es una posibilidad, pensando formar grupos de docentes, digamos, los docentes que acá traían las estudiantes en sus bitácoras, docentes en formación en realidad, Valeria, Luna, Milagros, Julia, Basso y Cárdenas, esos docentes que ella citan, son docentes que participan de espacios de grupos, digamos, de docentes autoconvocados, no generados de instituto de formación docente, pero sí de espacios de reflexión entre maestros, digamos. Entonces también la posibilidad de transformación y de generar nuevas prácticas, medio difícil poder hacerla en soledad, digamos. Entonces también me parece que hay un lugar ahí de los institutos en colaborar en la conformación de estos agrupamientos que permiten poder pensar la propia práctica, digamos, porque puede que eso suceda en la escuela también, pero bueno,
ya sabemos nosotros que las jornadas institucionales que se mandan desde provincia, digamos, no van por ahí, digamos, que esto requiere, el grupo de maestros Luis Iglesias que participa Cárdenas se reúne cada 15 días los sábados, o sea, hay que me parece que empezar a instalar y a la necesidad de que necesitamos un momento de nuestra jornada laboral para ponernos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a pensar didácticamente, no en lo anecdótico y catártico, sino vamos a lo anecdótico y catártico porque siempre es la primera instancia, porque nunca hay espacios para pensarnos. Entonces lo primero que sale es esa catarata de catarsis, pero si se puede instalar una frecuencia de reflexión didáctica, me parece que vamos por otros canales. Es medio difícil quizás pensarlo, pero tiene que existir esa posibilidad de generar esos espacios también, digamos, que por ahora lo vienen haciendo los maestros por fuera de su horario escolar, sin que eso sea pago, digamos, también, ¿no? Porque juntarse los sábados cada 15 días de la mañana son un momento de descanso que como docente no tenés, que no estás con tu familia, digamos, pero tiene que poder ser posible eso. Lo dejo como planteo, digamos, y un horizonte posible. Perdón, sumado a lo que dice Virginia, me parece como otra cuestión a destacar dentro de lo que es la práctica de primer año, es que contempla el trabajo en pareja pedagógica, esto de poder pensar con otro, cosa que no aparece en el resto de las prácticas de segundo, tercero y cuarto. Digo, uno se encuentra con otros compañeros porque el grupo total se divide en subgrupos de práctica, pero esto no es el sinónimo de pareja pedagógica. Entonces, digo, lo importante también y la necesidad de poder trabajar con alguien para poder pensar en las prácticas y hacer una cuestión reflexiva, no solo como espacios, como decía Virgi, de reflexión que se pueden hacer, sino también en el mismo trabajo cotidiano y diario. Gracias Daniela, gracias Virginia. De mi parte me quedaba pensando y también después seguimos conversando con respecto a esto, de cómo lo colectivo se constituye en una estrategia pedagógica, pero también en una estrategia política, ¿no? Sabemos cuando Virginia hacía referencia a las maneras de trabajo que tenemos como docentes, ¿sí? En lo particular me pasó que en esta pandemia y tener que atravesar situaciones pedagógicas en una incertidumbre total de cómo organizarnos, cómo pensar materias, cómo producir materiales, contenidos, en mi caso, para trabajar en el profesorado de formación docente, para pensar mi trabajo en la universidad, tuvimos que salir a armar redes de trabajo, ¿sí? Para poder pensar el contexto que estábamos atravesando. Y son las redes de trabajo las que nos permiten de alguna manera seguir navegando. Por lo tanto, me parece una estrategia pedagógica, pero que a la vez es una estrategia política, ¿no? Y para pensarnos como sociedad, en una sociedad que reconozca las diferencias, que nos reconozca como diferentes, pero también como iguales, esas redes que ustedes estaban marcando, esos espacios sociocomunitarios que fueron nombrando a través de cada una de esas experiencias, esa articulación, esa descentralización de saberes, me parece que cobra un sentido político también que es sumamente importante. María. Sí, María. Sí, hace mucho tiempo que no me pasaba esto. Seguiría estando hasta la tarde. En general, yo me aburro en las conferencias, me empiezo a sentir cansada, que hace mucho tiempo que estoy sentada, ahora ni cuenta me di. Gracias, colegas. Qué hermosa jornada. Gracias. Gracias a vos, María. De hecho, fuiste comentando mientras iban hablando, la importancia de las narrativas de formación permanente, las narrativas del yo pensante, la importancia de la lectura entre pares, dejar de utilizar las jornadas docentes para la explicación del recreo mental.
Y bueno, ante esto que decías, María, Valeria, hablaba de un buen pronóstico. No sé si alguien quiere comentar algo más. También están presentes las relatoras, que también, por más que están trabajando desde esta tarea de relatoras, tienen la palabra son partícipes del encuentro. Son estudiantes de formación docente, si no me equivoco. Así que si quieren comentar algo, qué les está pareciendo el encuentro, qué ideas les genera lo que vamos charlando, están invitadas también a participar. Bueno, nosotros justamente con Anaí somos pareja pedagógica desde el momento 1 que nos sentamos en primer año. Y bueno, y creo que yo la voy mirando y vamos asintiendo con la cabeza porque es realmente para nosotras que estamos en tercer año y estamos a una semana de entrar a nuestras prácticas. El año pasado no pudimos entrar a la escuela, o sea que es nuestra primera vez adelante de los chicos con el guardapolvo blanco, atravesada por muchas emociones, muchos miedos, ¿no? Que los hablamos en nuestros taínes también. Tenemos miedo de que no nos alcance lo que sabemos, o no sé, de que los chicos nos pregunten algo que nos descoloque. Y también tenemos una cátedra que es prácticas inclusivas, y es ese trabajo el que realmente nos moviliza, ¿no? Decir, poder darnos cuenta, una vez que estemos frente a ellos, sus necesidades y si realmente contamos con las herramientas para poder ayudarlos a transitar, ¿no? Su escolaridad. Así que para mí ha sido una jornada he anotado 5 hojas llevo, y bueno, tengo realmente la emoción de Milagros también. Cuando ella se emocionó, uno lo comparte porque, no sé, estás atravesada por muchos sentimientos y qué valioso que es escuchar a chicas que ya están en la residencia y siguen aflorando esas cosas que uno piensa que se nos dan a nosotras solas porque es la primera vez que vamos a entrar. Creo que es lo que la esencia del docente, ¿no? Poder emocionarse continuamente y habla del ser docente y de la vocación que uno está generando. Así que yo les agradezco un montón este espacio que ha sido de mucho aprendizaje para nosotros. Gracias, Vanessa. Por ahí Anaí también. Sí, yo comparto con Vane, les agradezco porque realmente interesante lo que ustedes nos propusieron. Con Vane, si bien somos par pedagógico, cuando hicimos nuestras prácticas de primero, las hicimos en lugares separados, y yo sí tuve, Vane por ahí no, pero yo sí tuve ahí contacto con chicos, con alumnos, y yo siempre le cuento a ella. Yo soy la más grande del grupo de tercero, y esta misma la había arrancado cuando recién egresé, con 18 años, y la tuve que dejar porque en ese momento nos enviaban a escuelas, y cuando me mandaron a la escuela yo sentía que no podía, que no era lo mío, y lo dejé. Y bueno, después de muchos años lo retomé, y para mí fue un gran desafío cuando yo quería mis prácticas de primero ya en un lugar donde pudiese tener contacto con alumnos, para desafiarme a mí misma, en realidad. Así que tuve la suerte de que me tocara una biblioteca de un SIC, le llaman barrial, y bueno, realmente muy interesante, y lo pasé re lindo. El año pasado no tuvimos la posibilidad de entrar, como dijo Vane, a las escuelas. Yo este año, también para desafiarme a mí misma y obviamente por la situación económica, fui auxiliar en una escuela primaria, así que yo, a diferencia de mis compañeras, creo que hay otra compañera más, tuve la oportunidad de entrar, si bien desde otro rol, obviamente, pero uno observa y comparto totalmente lo que las chicas decían acá, y lo hemos hablado muchas veces con Vane.
ese quiebre entre la teoría y la práctica. Y ese quiebre precisamente entre la práctica de primero y la práctica de tercero. Yo lo he hablado mucho con Vane, que también son los miedos que tenemos. Nosotras por ahí entramos con una idea, o al menos el miedo que tengo yo, mi cabeza tiene una idea y tengo miedo de llegar y encontrarme con otra cosa y ver qué hago. Como dijo Vane, estamos a una semana de entrar y nada, a todas estamos súper nerviosas, ansiosas, se nos cruza todo. Yo no me había hecho guardapolvo, no tenía, cuando hice las prácticas de primero, pedí guardapolvo prestado, y no me lo hice hasta hace una semana. Hace una semana que hice mi guardapolvo. El otro día tuvimos que poner una reflexión y yo les decía que no sabía si no me lo había hecho por miedo a no llegar o por cábala, pero no me lo había hecho. Ahora ya está hecho, ya está listo, preparado para ingresar a la escuela que nos toque. Recién las escuchaba. Ahí está comentando algo Belén. Los espacios sociocomunitarios nos ayudan a pasar por el cuerpo, que el reconocimiento no se puede planificar. Somos maestras errantes. Pusiste en palabras un poco de lo que estaba queriendo ordenar para decir, Belén, porque creo, como docente me pasa, y en esto pongo en palabras un poco mi experiencia, que uno siempre va con una idea y sale con otra, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Y esos son los nervios de los que de mi parte nunca me puedo librar, pero que tienen que ver con ir al encuentro con el otro o con la otra. Valeria dice que le gusta la noción de Valeria, la noción de maestra errante, ¿no? ¿Errante de qué, no? ¿En qué es lo que le estamos errando? Hoy decía Vanessa, si mal no recuerdo, el miedo a equivocarnos, el miedo a no tener herramientas, ¿no? Pero de alguna manera hemos transitado recorridos como docentes para construir, digamos, herramientas para trabajar con y con la otra. Y de alguna manera me parece que podemos ir construyendo y podemos generar en ese espacio, en ese encuentro, una confianza en el otro, en la otra, para ser sus maestros errantes, ¿no? Para permitirles ser y poder hacer una lectura de lo que ahí se presenta, ¿no? Es un destierro, dice María, con respecto a la tarea docente, ¿no? Porque siempre estamos como descentralizándonos en el encuentro, ¿no? Belén dice, es una categoría de Silvia Duchaski, que tiene un libro con ese nombre, polémico, lo de errante, pero tiene una propuesta linda para recuperar, exactamente. Reinventar otros territorios, ¿no? Cuántas palabras que van nombrando lo que acá estamos diciendo, y ha sido una mesa con muchas experiencias y a la vez con mucho relato propio de estudiantes, de formación docente, que es una de las cuestiones también muy ricas de la mesa y de las jornadas en sí, y de lo que queríamos proponer a través de ellas. No sé si alguien más quiere agregar, estamos medio sobre la hora, pero si alguien quiere aportar algo, hacer una reflexión final. No, yo pensaba en esto último, que se habló mucho, ¿no? De qué pasa en el aula hoy. Caporosi trae algo muy interesante cuando define la concepción de taller, y dice que es pensar, sentir, haciendo. Y creo que a veces en la tarea, en el cotidiano, dentro del aula, olvidamos esta partecita, ¿no? Hay como un hacer grande, gigante, y lo demás queda relegado. Y me parece interesante recuperar estas tres palabritas que trae Caporosi, porque creo que, bueno, es parte de volver a encontrarle el sentido, digamos, ¿no? Es pensar, es sentir, también es hacer.
pero tiene que haber esta instancia de reflexión en algún momento, porque si no, no sé si estamos realmente haciendo algo, digamos, ¿no? Si no se piensa y si no se reflexiona, ¿qué estaríamos haciendo? ¿No? Nada. Ella tiene un libro muy interesante sobre prácticas y me parece interesante rescatar esto. Justamente pensaba, ¿no? Esto que vos ponías, sintetizaba sentir, pensar, hacer, digamos, que forma parte de la colonización que heredamos y que comentaba María, ¿no? Nos separaron el sentir para poder hacer, para poder pensar, ¿no? Y cuando nos separaron el sentir, nos dejaron de poder conectar con los espacios que habitamos. Fui anotando algunas ideas que me parece que un poco sintetizan esta mesa de trabajo, que tienen que ver con el impacto de la práctica 1, los registros y la importancia de los registros como un lugar al que volvemos todo el tiempo para construir saberes, ¿sí? Y para ver también nuestras propias transformaciones, el valioso registro audiovisual, la puesta en palabras a través de la bitácora, la planificación no como un mero instrumento, sino como la forma, ¿sí? De un sujeto histórico, la recuperación de la matriz de comunicación y educación, como por ejemplo de Saúl Taborda, las singularidades que van tomando cada una de estas cuestiones en los profesorados de formación docente, traspasar lo educativo, formativo, formal y reencontrarnos con la educación popular como posibilidad de encuentro con las diferencias, la tensión entre la normativa y la realidad. Y acá también agrego el carácter, digamos, que permanece todavía individualizado de las prácticas docentes y la necesidad de crear redes. Lo público, la creación de lo público, de lo común, empezar a salir del aula, que circulen otros discursos. ¿Qué hacemos entonces como pregunta? ¿Qué hacemos con la sociedad para incluir? No solo educación especial, ¿no? ¿Qué vemos en la ciudad que habitamos? ¿Qué formas de comunicación aparecen? No solamente nos comunicamos con la palabra, sino que también nos comunicamos con la piel. La tensión entre la cultura letrada, o al menos los rituales que aparecen instalados, que se vinculan con esa cultura letrada y la tensión que encuentra con la cultura popular. El sentir, pensar, hacer, que recién decía Lorena, como algo que encuentra una unicidad. Las trabas que sigue encontrando la educación especial y lo colectivo como estrategia pedagógica y también política. Bueno, fueron algunas ideas que fui subrayando, que fui pensando, y una palabra que se fue repitiendo en muchas intervenciones es la palabra puente, la necesidad de crear puentes, ¿no? En muchas intervenciones apareció y por eso me pareció una palabra a resaltar. Bueno, estamos finalizando nuestra mesa de trabajo, nuestra segunda mesa de trabajo de este eje, ¿sí? Quiero encontrar ahora, repetir el nombre, pero bueno, no lo encuentro, pero todos sabemos dónde estamos. Ahora, a partir de las 11, vamos a comenzar a desarrollar, a escribir colectivamente algunas conclusiones para poner en el panel de cierre. El panel de cierre, como ustedes lo verán o lo han visto en la circular, comienza a 12:30 y se va a extender menos de una hora, hasta 1:20, pero ahí nos vamos a encontrar todos y todas para ver cuáles fueron las ideas, los saberes que fueron apareciendo en cada una de las mesas y poder hacer una síntesis que también va a estar de la mano de Noemí Milton, ¿sí? Que está con la Rediparc, y también con María Belén Fernández, que es quien dirige el equipo de investigación sobre la impronta de comunicación y educación en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires. Así que las invitamos a participar, a quienes se quieran quedar, digamos, trabajando acá con quienes coordinamos el eje 2 en el desarrollo de estas conclusiones, están invitadas,
Y bueno, muchísimas gracias por sus participaciones, porque esto de mi parte también es un proceso de aprendizaje y ha sido muy lindo compartirlo con ustedes.